Endavant, Montse. Gràcies. Bona tarda, buenas tardes. Benvinguts a aquesta conferència sobre noves alternatives en plans de pensions, també per a autònoms. Aquesta conferència ha estat organitzada per la Comissió de Control del Pla de Pensions Economistes Prudent, que té el Col·legi d'Economistes amb el Banc de Sabadell, i per informar i explicar una novetat de pla de pensions pels autònoms. Ara, al desembre, és un mes d'il·luminacions dels carrers, de comprar regals, de preparar-nos per les festes, però també des del punt de vista financer fiscal, doncs ens en recordem de fer l'aportació, si no l'han fet, al pla de pensions per poder desgravar de cara a l'impost de la renda de persones físiques d'aquest any 2023. Per tant, és una conferència molt oportuna que ens parlarà dels nous plans de pensions d'empleus simplificats, que és una modalitat d'estalvi que es va posar en marxa gràcies a una llei de l'any passat, del 2022, però que, degut a un Real Decret del mes de juny, de juliol, perdó, del 18 de juliol d'aquest any 2023, es modifica el reglament de plans i fons de pensions i aleshores els hi donen uns avantatges fiscals superiors a aquests plans de pensions, d'empleus simplificats per a autònoms, uns avantatges fiscals molt interessants que permeten als autònoms desgravar fins a 4.250 euros, a més de l'aportació que poden fer, com tota persona podem fer, siguem autònoms o no, a un pla de pensions individual fins a un màxim de 1.500 euros. Per tant, doncs, la desgravació a la que poden accedir les persones que treballen com a autònoms és molt interessant i, a més, també les comissions màximes són més petites. Però bé, per parlar-vos en detall, informar-vos bé de tota aquesta nova modalitat d'estalvi en pensions per autònoms, tenim aquí els nostres ponents, però abans de presentar-los, voldria comunicar-vos una notícia molt trista que va passar el divendres, i és que un dels nostres ponents, en Ramon Romero Rodríguez, ell era director de comptes de previsió empresarial de Banc Sabadell, doncs ens ha deixat. Realment va ser una persona molt entranyable pels membres de la Comissió de Control del Pla d'Economistes Prudent del Banc de Sabadell, perquè ell, juntament amb un altre dels nostres ponents, que sí tenim la sort que està amb nosaltres, que és el Valentín Arroyo Jiménez, que ell és director de desenvolupament de negoci de pensions i assegurances de Sabadell Asset Management, del grup Amundi, doncs ens van estar acompanyant en totes les sessions de control, tant el Ramon com el Valentín, i la veritat és que era una excel·lent persona i jo ho he sentit molt quan aquest dematí he rebut la notícia. Bé, fet aquest recordatori que potser el director d'inversions de Banc Sabadell Pensions, que també és ponent, lògicament, d'aquesta conferència, en Jorge Bentue, us podrà donar més detalls d'aquest amic entranyable que ens ha deixat, que és el Ramon Romero. Anant en concret a la conferència d'avui, en primer lloc us parlarà la Rosa Maria Moya Martínez,
Ella és economista, és màster en finances i és directora de previsió empresarial del Banc de Sabadell. A continuació, us parlarà, com us deia, el Valentín Arroyo. Ell és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Madrid i és director de desenvolupament de negoci de pensions i assegurances de Sabadell Asset Management del grup Amundi. I s'aniran intercalant una mica. En aquest cas, els dos parlaran en castellà perquè, si bé entenen el català, els hi és més còmode parlar en castellà i a nosaltres doncs, ens va bé tant en castellà com en català. I, per supost, doncs, també us parlarà el Jorge Bentue, que és el director d'inversions de Banc Sabadell Pensions i una persona a la que també conec de fa molt temps, abans de que el Ramon s'incorporés a la comissió de control del Pla de Pensions del Sabadell. I ja, sense més demora, passo la paraula a la Rosa Maria perquè us expliqui aquesta nova modalitat de pla de pensions molt interessant i que encara hi sou a temps, perquè tot just estem a 11 de desembre i fins al 30 de desembre encara es pot fer l'aportació. Quan vulgui, Rosa Maria. Moltes gràcies, Montserrat. Bueno, pues ante todo daros las gracias por ese detalle, ese recordatorio a nuestro compañero Ramón, que bueno, pues estamos todavía muy consternados por la noticia, pero bueno, vamos a intentar pues centrarnos en la presentación de hoy que vamos a compartir. Y bueno, pues ante todo, en esta primera parte lo que queremos es centrar un poco la idea de por qué es necesario ahorrar para la jubilación. Conocéis que, bueno, dentro de lo que es nuestro sistema de pensiones en España, pues tenemos una estructura basada en 3 pilares. El primer pilar es la seguridad social, que es el sistema contributivo obligatorio, que es la pensión pública que todos aspiramos a llegar a cobrar algún día, ¿no? Hay un segundo pilar que es el sistema complementario de empresa, que son los planes de pensiones de empleo, y un tercer pilar que es el sistema individual o asociado, ¿no? En vuestro caso, pues tenéis un plan de pensiones de sistema asociado y bueno, pues también lo vamos a comentar más adelante, pues cómo está funcionando. Al final, la problemática que tenemos en nuestro país es que esa pensión pública a la que todos aspiramos pues tiene unas limitaciones y que cada año pues vamos viendo que a medida pues que va aumentando la esperanza de vida, pues ese porcentaje del importe de nuestro último salario que está cubierto con la pensión pública pues se va reduciendo año a año y que además con esa esperanza de vida, como decía, vemos que vamos a ir necesitando unos ingresos que va a ser justo al revés, ¿no? En la mayoría de los casos, a medida que vamos cumpliendo años, vamos teniendo mayores necesidades y vamos teniendo, bueno, pues un incremento en los costes, sobre todo a nivel sanitario. Con lo cual, pues vemos que tanto por la parte de esa... Bueno, pues de esa reducción en la cobertura de la pensión, como por la parte de la mayor necesidad en el medio y largo plazo que podemos llegar a tener una vez jubilados, pues es muy necesario el plantearse complementar esa pensión con un ahorro que podamos constituir a nivel particular. Bueno, pues básicamente este gráfico lo que pretende ilustrar es cómo a medida que van pasando los años, bueno, pues tenemos un grupo de población
que va acercándose al momento de cobrar la prestación de jubilación y va tensionando el sistema. Con lo cual, bueno, pues todas esas tensiones del sistema directamente nos pueden acabar repercutiendo en la medida en la que, bueno, pues el gobierno tenga que ir adaptando el esquema de la pensión pública. Y es que lo hemos vivido en el pasado, ya hemos visto pues reformas legales que se han ido aprobando en el pasado, pues bien para incrementar la edad legal de jubilación y retrasar el momento en el que estas cohortes accedan al momento del cobro de la prestación pública, o el incremento del número de años necesario para realizar el cálculo de la base reguladora, hasta 25 años, y el número de años necesario para obtener el 100% de la prestación, que también se aumentó, bueno, paulatinamente se aumenta entre 35 y 37 años, que es el objetivo para 2027. Sí que es cierto que precisamente en 2023 debía haber entrado en vigor el factor de sostenibilidad, que bueno, finalmente no ha sido así, pero con todo y con eso, nuestra tasa de sustitución, que habitualmente está en torno a un 80%, pues podría reducirse hasta el 60% o incluso por debajo. Con lo cual, bueno, pues es una necesidad, yo creo que clara, el complementar esta pensión. Y bueno, pues para poder hacerlo, tenemos a nuestro alcance dos fórmulas. Hoy en día, dos fórmulas, como bien introducía Montserrat. Hay una nueva específica para para autónomos que se ha incorporado al ordenamiento jurídico bueno, pues en 2022 y que ha sido desarrollada en este 2023, que son los planes de pensiones simplificados para autónomos, que además vienen a convivir con nuestro plan de sistema asociado, el que todos conocéis, que por sí es un instrumento que estaba promovido por el colegio y que ha funcionado muy bien, como ahora nos contará Valentín. Ambos planes de pensiones son compatibles para aquellas personas que están ejerciendo una actividad por cuenta propia, que son autónomos. Aquellas personas que no tengan esa, digamos, que no tengan esa condición de autónomo, bueno, pues podrán estar en el plan del sistema asociado, un plan de pensiones individual cualquiera, o incluso si trabajan por cuenta ajena, en un plan de pensiones de empleo, si su empresa lo tiene. Pero digamos que de forma que podamos decidirlo nosotros mismos y hacer las aportaciones por nuestra cuenta, sin depender de que haya una empresa que nos haya promovido un plan o demás, pues tenemos estos dos instrumentos, el plan de sistema asociado y el plan de empleo simplificado para autónomos. Aquí también nos hemos incorporado unas definiciones de lo que es el fondo de pensiones y lo que es la entidad gestora y la depositaria. Porque todos los planes de pensiones en nuestro país tienen que estar integrados en un fondo de pensiones, que puede ser propio o puede ser compartido con otras personas, con otros partícipes. Bueno, ese fondo de pensiones es donde se gestiona la cartera de inversión y donde tenemos los activos comprados y demás. En vuestro caso, bueno, pues el plan del Colegio de Economistas pues tiene su propio fondo de pensiones, donde la comisión de control es la misma que en el plan de pensiones y la supervisión es directa por parte de los miembros de la comisión, de la que aquí tenemos una representación. Por su parte, la normativa lo que también determina es que haya una entidad gestora y una entidad depositaria que sean las que lleven a cabo el día a día del funcionamiento del plan. La entidad gestora se encarga de las aportaciones, de pago de prestaciones, de enviar las comunicaciones y de toda la parte administrativa y legal, mientras que la entidad depositaria lo que hace es actuar como garante de que todos los títulos que conforman la cartera efectivamente están comprados y están depositados en una entidad absolutamente independiente, en este caso, pues a Banco Sabadell. La entidad gestora sí que pertenece al grupo, es Banco Sabadell Pensiones, pero la entidad depositaria es absolutamente independiente y también tiene una función de control y supervisión sobre el trabajo que hace la entidad gestora. Todo esto son figuras que introduce el legislador
para que digamos, los derechos consolidados o el patrimonio que los partícipes tengan en el plan de pensiones esté controlado, esté supervisado y puedan tener la garantía de que efectivamente las inversiones se están realizando conforme a la información que ellos reciben. En cuanto a cuestiones de fiscalidad, bueno, pues como ya introducía también Montserrat al principio, bueno, pues lo que son las aportaciones son una de las pocas cosas las aportaciones a un plan de pensiones son una de las poquitas cosas que hoy en día nos permiten reducir la base imponible de nuestro IRPF. En este caso, bueno, pues tenemos siempre también que prestar atención a ese importe del 30% de la suma de rendimientos netos del trabajo y actividades económicas, que es el que nos va a marcar ese límite adicional a los que forman parte como de límites vigentes en cada momento. Por centrarnos en esta parte, pues sería, en el caso del plan de pensiones asociado, es un plan de sistema individual y, por tanto, el límite máximo serían 1.500 euros por persona. Y después, cuando hablemos con más detalle de los planes simplificados para autónomos, pues también veréis que además de esos 1.500 existe la posibilidad de aportar 4.250 euros adicionales y llegar a un máximo de 5.750 en el conjunto, ¿vale? Para una persona que reúna esa condición de autónomo. En cuanto a las prestaciones, bueno, pues es importante también tener en cuenta que van a tributar como rendimientos del trabajo, es decir, sumados a la pensión y al resto de ingresos que hayamos tenido en el momento en el ejercicio del cobro de la prestación, ¿vale? En caso de fallecimiento, los beneficiarios también van a tributar como rendimientos del trabajo. Bueno, entonces, como ya os anticipaba, los límites, bueno, esto después tendréis la presentación para quien quiera consultarlo, pero bueno, para aquellos colegiados que trabajéis por cuenta ajena y que vuestra empresa no tenga un plan de pensiones de empleo que os pueda ofrecer, pues tenéis la posibilidad de aportar en el plan asociado hasta 1.500 euros al año. Y los que tengáis la condición de autónomos, pues además de esos 1.500, podéis llegar a aportar 4.250 adicionales. Y aquí ya le cedo la palabra a Valentín, que os va a explicar con un poco más detalle cómo funciona vuestro fondo de pensiones. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Efectivamente, yo lo que quería pues es dar un poco dar a conocer el fondo de pensiones Foneconomistas Prudente, que es el fondo donde está integrado el plan Economistas Prudente, que está promovido por el Colegio de Economistas de Cataluña. Por tanto, pues es un plan que está a disposición de todos los colegiados y que, bueno, creemos que tiene una trayectoria muy destacada desde su fundación. Es un fondo que, como su propio nombre indica, pues tiene una política de inversión prudente, pero eso no le ha impedido pues tener Valentín, perdóname, si te acercas un poco más el micro se te oirá mejor, porque se te está perdón. escuchando un poco lejos. Sí, bueno, pues decía que como su propio nombre indica, pues es un fondo que tiene una política de inversión prudente, pero que eso no le ha impedido el haber conseguido rentabilidades pues incluso muy altas en algunos años, porque tiene una trayectoria pues francamente buena. Entonces, si vemos un poco el mandato de este fondo, es un fondo que tiene una diversificación entre clases de activo muy diferentes, de forma que abarca, digamos, prácticamente todas las clases de activo en las que se puede invertir desde el punto de vista pues, de un contribuyente a un fondo de pensiones. Como podéis ver, pues es un fondo que tiene un perfil relativamente conservador, que tiene un peso en renta variable de un 30%, en renta fija de un 60% y luego hay un 10% dedicado a lo que llamamos activos alternativos, que son, digamos, todos aquellos activos que no son tradicionales. El objetivo del fondo es
conseguir una rentabilidad adecuada en el medio y largo plazo. Y muy especialmente, pues el conseguir ganar poder adquisitivo frente a la inflación. Por lo tanto, pues aunque no todos los años puede batir a la inflación, en un conjunto del medio y largo plazo sí que debe de hacerlo. Y este objetivo, pues como luego veremos, se ha conseguido sobradamente. Como podéis ver, pues es un fondo muy diversificado que en renta variable pues tiene inversiones en todas las áreas geográficas. Quizá más específicamente en renta variable europea, porque en el fondo pues somos inversores del área euro, pero tiene también peso relevante en renta variable americana y también en renta variable emergente, con una parte específica en China, que nos parece que es un mercado interesante. Este año, por ejemplo, pues no se ha comportado bien, pero es un área, un país de gran crecimiento y por lo tanto, pues creemos que tiene que estar incluido en cualquier cartera. Y luego también, pues tiene una parte en tecnología que nos parece un sector que siempre pues es de una actividad puntera y por lo tanto pues que también va a tener un buen comportamiento en el medio y largo plazo. Aquí hay que decir que todos los años hacemos una revisión junto con los miembros de la Comisión de Control del mandato y lo vamos adaptando en el tiempo. No es un mandato, digamos, fijo y permanente, sino que si creemos que hay activos que pueden tener más relevancia en un determinado año o que pueden estar empezando un ciclo que sea interesante, pues estar en ellos, pues lo que hacemos es rebalancear un poco Perdona, Valentín, Sí, vuelve a subir el micro porque se te va es que se bajando, me va cayendo, se te sí, va sí. cayendo y cada vez te Bueno, escuchamos menos. bueno, pues a ver, ahora sí va bien. Bueno, y como decía, pues como digo, vamos readaptando el mandato a lo largo del tiempo. En renta fija, pues lo que hemos en general, siempre ha habido un peso más relevante de renta fija de la zona euro, tanto a nivel de gobiernos de la zona euro como a nivel de compañías europeas. Y esta parte, digamos, este grueso, que más o menos pues, es un 45%, pues está concentrado en compañías de alta calificación crediticia, de buena calificación crediticia, para dar seguridad al fondo. Pero también tenemos algún porcentaje de inversión en otras categorías que tienen una calificación crediticia algo peor, pero que a cambio de eso pues tienen unas expectativas de rentabilidad lógicamente siempre más altas. Y en ese sentido, pues también hay, como podéis ver, un porcentaje en, en high yield, en emisiones corporativas de high yield y también en emisiones de países emergentes que también tienen una rentabilidad, una prima de rentabilidad con respecto a lo que es los bonos de gobierno europeos. Y, bueno, pues también hay una parte en renta fija americana. Y luego tenemos lo que denominamos alternativos, como comentaba. Aquí en este momento pues lo que hay es materias primas y hedge funds. Los hedge funds, como sabéis, hay de muy diversos tipos en función de sus estrategias y de muy diversos riesgos. Nosotros, los fondos que tenemos seleccionados en esta categoría, pues son fondos más bien de bajo riesgo, que tienen estrategias que buscan una rentabilidad positiva, pero sin una volatilidad excesiva. Esta categoría, por ejemplo, la integramos hace unos años cuando
vimos que la renta fija pues empezaba a tener mucha menos rentabilidad con todo el proceso de bajada de tipos de interés que se produjo hace unos años y que, si recordáis, pues llegamos a tipos de interés del 0%, incluso negativos, durante varios años. Entonces, bueno, pues vimos conveniente sustituir por una clase de activo que no añadiera excesiva volatilidad, pero que sí nos siguiera dando una rentabilidad positiva. Bueno, aquí sí me gustaría también destacar que contamos con la experiencia y con el conocimiento de los miembros de la Comisión de Control, y ayudan mucho también con sus opiniones, pues tanto Montserrat como Karma, como Alex Segarra, en fin. Entre todos yo creo que hacen un muy buen equipo y también pues con sus opiniones están contribuyendo a que el fondo marche bien. Si pasamos a la parte de rentabilidades, podemos ver, esta es la rentabilidad que lleva acumulado el fondo en este año 2023 a 30 de noviembre. El fondo tiene una rentabilidad del 5,68 a esa fecha. En este caso, este año, pues vamos muy parejos con el benchmark 5,66, es decir, que estamos prácticamente igual. Sí tengo que decir que en los últimos 10 días escasos, el fondo ha continuado subiendo y la rentabilidad actual es del 6,34%, o sea que va funcionando bien. Y si vemos en la página siguiente, lo que podemos ver es que ha recuperado ya totalmente la rentabilidad que se perdió el año pasado como consecuencia de que el año pasado tuvimos un mal comportamiento tanto de la renta fija como la renta variable, ¿no? Fue de esos años en los que todo se conjuró para que todas las clases de activo prácticamente fueron mal. Entonces, bueno, pues como decía, el año pasado lo que sí que se consiguió fue una rentabilidad sensiblemente menos negativa que la que tuvo el benchmark con el que nos comparamos, pero este año pues ya hemos recuperado e incluso estamos superando con esta última rentabilidad que he comentado pues toda la caída del año pasado. Aquí sí es interesante ver la evolución del fondo, porque es una evolución bastante tranquila, o sea que realmente responde a ese objetivo de conseguir una rentabilidad acumulada en el tiempo de una forma pues prudente, ¿no? Y entonces, como se puede ver, pues en los últimos 11 años realmente los 2 únicos años en los que ha habido, aquí hubo un año de una pequeña caída, pero los 2 únicos años que ha habido caídas pues más reseñables fueron en 2018 y en 2022. Estos años coinciden con subidas, con momentos en los que los tipos de interés suben. Y al ser un fondo que tiene un porcentaje alto en renta fija, pues con las subidas de tipos de interés normalmente sufre en esos entornos. Pero también, como se puede ver, después de un año negativo de este tipo, hay recuperaciones muy fuertes. En el año 2018, pues después de este 4,91 negativo, pues se consiguió un 8,58. En el año 2022, que tuvimos un 5,5 casi en negativo, pues yo quiero pensar que todavía en lo que queda de año el fondo va a poder recuperar algo más y creo que nos acercaremos a una rentabilidad del 7%, con lo cual, bueno, pues como digo, es un fondo que siempre recupera al año siguiente de que ha habido un mal año, y esos años malos se deben fundamentalmente a momentos en los que los tipos de interés reflejan subidas. Perdóname, Valentín, pero Sí. por comentar lo que en la Comisión de Control ya hace muchos años que Montserrat y yo estábamos viendo desde su inicio, mucho antes del 2013, porque ya tiene unos cuantos años el fondo. Al final, la situación es cuando veamos un año negativo en el fondo de pensiones,
muchos nos llevaremos las manos a la cabeza, pero los antiguos del lugar hemos aprendido a decir, ostras, es un momento de oportunidad, voy a adelantar mi aportación personal al momento negativo porque después todo se acaba recuperando y acaba recuperando bien. Como veis, el acumulado del 36% con respecto al benchmark o con respecto a la inflación, pues está dando buenos resultados, con lo cual la experiencia que tenemos de hace muchos años es que el mandato está muy bien montado, que la experiencia que tenemos con el fondo, cada vez que tenemos un año negativo, es un momento de aprovechar y de esperar. Como mínimo, lo que no podemos hacer es dejar de realizar la aportación, y si podemos realizar una aportación voluntaria añadida o lo que la normativa nos permita, pues adelante. Y sobre todo, pues que lo tengáis en cuenta. Está funcionando así y años negativos los vamos a seguir teniendo en el tiempo, pero también hay que saber aprovecharlos, y como buenos economistas pues tenemos que también tener en cuenta que los mercados financieros descuentan todos estos riesgos, pero al final esa prima de riesgo se ve compensada y lo que tenemos es beneficio, que es lo que demostramos en esta gráfica que os acaba de presentar Valentín. Muy bien. Y para terminar, quizá el dar una pincelada pues de cómo está ahora la cartera y sobre todo también qué esperamos para el año que viene. Entonces, aquí podemos ver la distribución actual de la cartera. Están reflejados las clases de activos que veíamos al principio en el mandato. Como podéis ver, ahora estamos bastante neutrales. Quizá algo un poco infraponderados en lo que es la renta variable. Nos parece que este año pues, ha habido un comportamiento de la economía posiblemente mejor de lo esperado para el entorno que teníamos, en el sentido de que los tipos de interés venían de una subida fuerte. Este año, en la primera parte del año, han continuado subiendo y, lógicamente, ese entorno pues, no es favorable para la economía. Sin embargo, pues otras circunstancias han apoyado el crecimiento. Por ejemplo, y sobre todo en Estados Unidos, pues ha habido una tasa de ahorro que venía alta de toda la pandemia. Esa tasa de ahorro pues ha servido para que las economías domésticas continuaran consumiendo. Las compañías han estado con un grado de inversión pues bastante aceptable, y luego también pues la política fiscal hecha por el gobierno americano pues también ha apoyado, ¿no? Nosotros pensamos que primero ya hay algunos síntomas de que la economía se está desacelerando tanto en Estados Unidos como en Europa. Y creemos que la primera parte del año que viene pues va a continuar esta tendencia. Porque estos tres factores que han apoyado bastante el crecimiento pues en parte se están diluyendo. Entonces, bueno, creemos que tampoco estamos previendo una caída fuerte de los mercados, pero sí nos parece prudente pues estar un poco infraponderados a la espera de unos niveles, por ejemplo, de bolsa pues mejores, para volver a entrar e incluso pues para sobreponderarnos en algún momento dado. En renta fija, por el contrario, pues nos parece que tendremos un buen año desde el principio. Esta desaceleración de la economía pues va a favorecer el que, junto con la reconducción de la inflación, poco a poco pues los bancos centrales ya empiecen por fin a un proceso de bajada de tipos de interés, y por lo tanto pues ese entorno es favorable para ahora ir haciendo cartera en renta fija y luego aprovechar esa caída de tipos de interés con la repercusión que siempre tiene favorable en los precios de la renta fija. Por tanto, pues bueno, comenzamos el año así, un poco infraponderados en renta variable y algo más largos en la parte de renta fija. Y bueno, creemos que el año que viene pues debería de ser, en conjunto debería de ser positivo también, posiblemente a lo mejor algo menos que este año, pero un año de bajada de tipos de interés normalmente suele coincidir, suele favorecer los mercados de renta variable. Entonces, bueno, con las dos grandes clases de activo que tenemos en la cartera alineadas,
debería haber una rentabilidad positiva en el fondo, claramente positiva. Y esto sería todo, ¿no? Por mi parte. No quiero alargarme más. Quizá pues si hay preguntas luego pues podemos profundizar más en cualquier tipo de dudas o cosas que tengáis. Bien. Muy bien. No sé si tenéis algo más que comentar después de esta magnífica exposición del panorama completo de los planes de pensiones, ¿verdad? Tanto de los antiguos como de este nuevo para autónomos, y las explicaciones de Valentín y de Jorge sobre el recorrido y la actualidad del plan de pensiones economistas Prudent. Voy a pasar la palabra a Carme García Jarque. La Carme és presidenta de la Comissió d'Economia Financera del Col·legi d'Economistes de Catalunya i membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya, que moderarà aquest col·loqui perquè pugueu resoldre les qüestions que se us hagin plantejat a les persones que ens esteu escoltant. Moltes gràcies. Carme, quan vulguis. Gràcies, Montserrat. Bé, de moment tenim només una pregunta. Us recordo a tots que podeu posar-les en qüestions i preguntes, les escriviu allà i jo les trasllado aquí als ponents. La primera que ja ens han formulat és si el plan específic per a autònoms té alguna varietat o es pot aplicar amb les mateixes característiques per als autònoms societaris. No sé qui voleu respondre. Sí, si quieres, lo explico yo, ¿vale? Perfecte. La clave para poder contratar un plan de autónomos simplificado es que tiene que tener la condición de autónomo, ¿vale? Realmente la norma, lo que es el reglamento de planes y fondos, en su artículo 112.3, se remite al Estatuto del Trabajo Autónomo a la hora de definir quiénes son pues los profesionales que pueden ser objeto de la contratación. Y en ese punto lo que tenemos es que la clave, digamos, estaría en que un autónomo societario tiene el control de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que nos va a marcar el que pueda tener esa condición de autónomo obligado, ¿vale? Y que, bueno, pues tenga el acceso a la contratación de los planes de empleo simplificados, ¿vale? En este caso, vuestro plan de pensiones de empleo simplificado para autónomos está promovido por el Consejo Superior de Economistas, ¿vale? Y además está abierto a cualquier autónomo de cualquier profesión. O sea que si alguno de estos autónomos societarios está ejerciendo en una actividad diferente a la de economista, pues también tendría la posibilidad de contratar el plan de pensiones de empleo simplificado para autónomos del Consejo Superior de Economistas y beneficiarse, pues de esos límites adicionales. Si te parece, lo comentamos y hacemos la parte de presentación de que es el plan de pensiones de empleo simplificado de autónomos. Ahí está, perfecto. Pues mirad, este plan de pensiones de empleo simplificado para autónomos tiene las mismas coberturas y prestaciones, la misma forma de cobro, los mismos supuestos excepcionales de liquidez que tiene el plan de empleo asociado, ¿vale? Aquí sí que hay que tener una matización en cuanto al tema de las movilizaciones, porque los planes de pensiones de autónomos se consideran segundo pilar, se consideran planes de empleo, con lo cual la normativa lo que hace es que nos permite movilizar planes individuales a planes de empleo, es decir, del plan asociado o de un plan individual
podemos movilizar nuestro saldo al plan simplificado para autónomos, pero al revés ya no es posible, ¿vale? Una vez que ya estamos en el plan simplificado para autónomos, el saldo que hay ahí se tiene que quedar ahí o ir cambiando a otro tipo de plan de pensiones de empleo, porque pasemos a trabajar por cuenta ajena o porque cambiemos y en vez de estar en el del Consejo Superior de Economistas, pues queramos contratar a algún otro. Pero lo que no vamos a poder hacer es volver con ese mismo importe que ya tenemos acumulado a un plan individual. Es la única cuestión a tener en cuenta con esto. Y aquí yo sí que me gustaría darle la palabra a Jorge, porque hay una de las cosas que hace que el plan de pensiones sea tan especial, ¿no? Bueno, pues es también el esquema de ciclo de vida. Gracias, Rosa. Justamente para acabar con tu última diapositiva, que estabas anteriormente, ha habido una pregunta en la cual Bernardo nos ha comentado, dice, bueno, entonces la aportación al plan sigue siendo la que hemos estado comentando hace un momento o otro. No, es otro plan de pensiones, el simplificado. Uno es el que tenéis de Economistas Prudente, que podéis continuar exactamente igual, pero con la aportación del autónomo, es lo que os ha explicado Rosa, y por lo tanto la aportación se haría este nuevo. Y como comenta Rosa, lo hacemos con una estrategia diferente a la que os ha estado comentando Valentín. ¿Cómo nos aproximamos desde el punto de vista de inversiones a esta estrategia? No la hacemos simplemente con una estrategia. Valentín nos ha presentado una estrategia concreta en la cual lo que tenemos es el plan de pensiones con renta fija, renta variable y alternativos, con un solo fondo. Aquí lo que vamos a tener son dos fondos. Uno que le vamos a llamar el de consolidación y otro el de acumulación. El de consolidación vendría a ser exactamente igual que o muy parecido al de Economistas Prudentes. No es tan específico, pero se le parece en cuanto a estrategia. Es decir, es prudente, porque dejémonos que en todo caso es prudente. Y después tenemos otro de acumulación. ¿Para quién es el de acumulación? El de acumulación es para todos los jóvenes. Por jóvenes encontramos pues pues una franja de edad muy amplia, porque como veis aquí el de acumulación lo mantenemos en una parte hasta los 58, 59 años. Aquí en el gráfico veis los años. Por lo tanto, cuando eres muy joven empiezas 100% con el fondo de acumulación. La estrategia del fondo de acumulación es una estrategia mucho más agresiva, por supuesto, que la estrategia de consolidación o que la estrategia prudente de Foneconomistas. ¿Por qué? Porque tenemos muchos años a la jubilación y porque podemos ir pasando muchas crisis y sabemos que las crisis se recuperan, como nos ha explicado Valentín, y al final acabamos teniendo un mejor rendimiento. Por lo tanto, hay que estar mucho más posicionado. Pero claro, cuando nos vamos acercando a la edad de cobrar ya la jubilación o de entrar en la jubilación, ya cercano a los 65, ya tenemos que estar en un fondo prudente, un fondo de consolidación en el cual pues ya la estrategia sea más o menos como la que Valentín nos ha estado explicando. Y así lo configuramos con dos carteras, en la cual, pues por ejemplo, una persona de 50 años acabaría teniendo la mitad en un fondo y la mitad en otro. La mitad en un fondo prudente y la mitad en un fondo de acumulación. Y poco a poco, cuando va cumpliendo años, pues va subiendo la participación, su exposición al fondo prudente, porque te has de jubilar y ya llevas mucho dinero ahorrado y lo que quieres ahorrar es con prudencia. Cuando eres joven tienes poco dinero ahorrado y ese poco dinero ahorrado que tienes lo puedes dar a mayor riesgo, como bien conocemos todos. Si saltamos a la diapositiva siguiente, veremos cómo en la propia estrategia de acumulación tiene un 65% de renta variable. En cambio, en la estrategia prudente tiene un 10% de renta variable. Como veis, las diferencias de renta variable son muy grandes, porque también las diferencias de riesgo y horizonte temporal a la jubilación también son muy grandes. Por supuesto, como comentaba Valentín, la consolidación tiene un gran componente de renta fija, 75% tenemos abajo. Y en cambio, en renta fija, en el de acumulación, tenemos poco, pero tenemos. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar, aunque sea ese 5%, tenemos que aprovechar, el 5% de mínimo con
con un máximo del 35%, dentro de esta estrategia con un peso entre el 20%, lo que acabamos viendo es que algo podemos aprovechar de crédito, de bonos high yield, de bonos americanos, de tipos de interés altos, que es lo que al final nos interesa cuando eres joven. Es aprovechar sitios en los cuales tengan tipos de interés alto. Inclusive bonos del Tesoro Español, como veis aquí, con un 3% de cuota que tenemos incorporada. Pero claro, conforme nos vamos acercando a la jubilación, tenemos que ir cambiando renta variable por renta fija, y eso es lo que vamos haciendo. Entonces, si combinamos estas dos cosas por la edad, y saltamos a la siguiente diapositiva, veremos cómo para cada uno de los años, si hacemos la suma de los dos, en principio, por lo que la normativa nos dice, que es la utilización de estos dos fondos, pues vemos una persona, pues vamos a centrarnos en la de 50 años, que era aquel ejemplo que había puesto antes, y vemos que tiene en el fondo de acumulación un 50% y en el fondo de consolidación un 50%. Pero en realidad lo que tiene es un 47% de renta variable y un 52% de renta fija. Conforme va cumpliendo años, nosotros solos, ya desde la gestora, le vamos cambiando un trozo del fondo de acumulación al fondo de consolidación y le vamos pasando pues al 45, vamos cambiando ese pequeño porcentaje, ese 5% de porcentaje de un fondo al otro y cada año le vamos cambiando. Con lo cual los 51 tiene un 45% en el de acumulación, porque le pasamos un 5 al de consolidación, el 35 al otro lado, vamos cambiando hasta que llegamos a los 60 años y entonces ya sí que en los 60 años ya tenemos un 0% en el de acumulación y lo tenemos el 100% en el fondo de consolidación. Y a partir de ahí se queda exactamente igual. Esa es la estrategia a la cual llevamos. Mirad, hemos tenido, si adelantamos diapositiva, hemos tenido mucha experiencia con este modelo. Empezamos con este modelo en el año, nos lo pidió una comisión de control, en el año 2008, porque era una comisión de control que eran de empleados muy jóvenes y ellos querían tener una estrategia mucho más agresiva para los jóvenes, ¿no? Que tuvieran mucho mayor potencial de revalorización. Empezamos en 2008 y a partir de 2014 los IP Awards nos empezaron a otorgar estar en la lista de posibles candidatos, hasta que en 2018, cuando ya cumplíamos 10 años de experiencia, y en estos premios si no tienes 10 años de experiencia ya no tienes nada, a partir de los 10 años te empiezan a tener en cuenta, ya nos dieron el primer premio. A partir de ahí nos han premiado en 2018, en 2019, en 2021, en 2022, y os tengo que decir que también nos han premiado en la estrategia del Fondo de Pensiones de Empleados del Banco de Sabadell y en 2023 por la estrategia de largo plazo que se celebró hace una semana en Viena. Y por lo tanto, pues también no hemos actualizado la diapositiva, pero tenemos otro premio a incorporar. Con lo cual, esta estrategia de ciclo de vida es una de las mejores estrategias que hemos puesto a vuestra disposición para poder, a todos aquellos que quieran ser un poquito más agresivos que la estrategia prudente que tenéis en este momento como foneconomistas, pues que tengáis otra estrategia que está puesta a vuestra disposición y que tiene estrategia contrastada y que podemos ayudaros a que, pues que el objetivo de la jubilación se vea con unos números algo mejores. Si tuviéramos que comparar esta estrategia seguida desde hace unos cuantos años con una estrategia prudente, no sería comparable, porque esta estrategia tiene también mucho más riesgo y por lo tanto pues no podemos compararla. Pero sí que para todos aquellos que tengan una edad a la jubilación en un futuro más lejano, pues sí que interesa y creemos que es la mejor herramienta de inversiones que en Banco de Sabadell ponemos a vuestra disposición. Y por eso el plan de simplificado de autónomos lo hemos hecho con esta estrategia. No sé, Rosa, si hay alguna diapositiva más en cuanto a ciclo de vida. Y por supuesto, pues comentaros que cualquier pregunta que tengáis en cuanto a ciclo de vida, a la estrategia, a los modelos que seguimos de inversión y a cómo nos hemos estado comportando, porque tenemos un histórico importante desde el año 2008 con este tipo de estrategias, que hemos quedado también no solamente en planes de pensiones de empleo, sino también en planes de pensiones individuales, en varios años con premios al primer puesto, y allí pues la categoría
categoría de planes de pensiones individuales, pues tenemos 1.250 fondos. Hemos quedado, pues 4 de nuestros fondos de ciclo de vida han quedado entre los 10 primeros de España. Con lo cual, bueno, pues es una estrategia que está funcionando muy bien y que os animamos a que podáis utilizarlo dentro de esta posibilidad nueva que nos ofrece la normativa a nivel de planes simplificados para autónomos. Jorge, si em permets, tenim 2 preguntes. No sé si tu o Rosa. Una és que si una persona autònoma té contractada un familiar, concretament a la seva dona, i per tant la seva dona ha de ser també autònoma, si ella es podria incorporar també i aplicar aquests 4.250 euros com a aportació dintre d'aquest nou pla per a autònoms. Exacto, sí, porque ella está obligada a ser autónoma por lo que nos decía el Estatuto del Trabajo Autónomo, ¿vale? Y como la norma de planes y fondos de pensiones se refiere precisamente a este estatuto, pues también les da la posibilidad de poder contratar un plan de pensiones de empleo simplificado de autónomos. Carme, aquí la situació és molt clara, és que no solament que la tingui contractada, és que es pot adherir qualsevol autònom. És que la clau és això, que siga autònom. La clau és que sigui autònom. Si sigui autònom, un amic, la seva dona, per supost, si és autònoma, es podrà contractar, però si té algun amic, també ho pot fer. Aquí l'avantatge és que, com bé sap la Montserrat, tot aquest món de les inversions va per volum. Llavors, quan més siguem dintre del fons, tenim unes comissions més reduïdes. I això és un objectiu d'això. O sigui que nosaltres mateixos, a l'hora de comunicar als nostres amics que són autònoms, perfecte, que s'incorporin en aquest fons perquè qualsevol autònom es pot incorporar. De fet, si em permets reblar, justament no vam fer amb vosaltres un pla específic per a autònoms només del Col·legi d'Economistes de Catalunya i està fet a nivell de tota Espanya. Consell. Precisament és per això, pels volums i l'efecte positiu que això té. Exacte. Això es va valorar a la Comissió de Control amb la Montserrat i tot el seu equip i la veritat és que ho vau fer molt bé perquè el Consell Superior ara s'estan adherint altres membres de comissions de control d'altres zones, però ja us dic, és que no solament són comissions de control. A la reunió que vam tindre a Madrid del Consell Superior vam fer preguntes al Col·legi d'Enginyers, va fer preguntes al Col·legi d'Agropecuari, va fer preguntes al Col·legi d'Aeroespacial, al Col·legi de Canàries, o sigui, altres sectors que estan interessats en que, degut a l'experiència dels col·legis d'economistes, també es puguin adherir, amb la qual cosa aquesta porta està oberta no solament als empleats dels autònoms, sinó a tots els autònoms. I tots tenim amics que tenen aquest posicionament. Si vols, en tot cas, Rosa, comenta la part de com es pot contractar això. Muy bien. Básicamente, ya como insistíamos, ¿no? Para contratar los requisitos, pues es ser autónomo, ¿vale? Y bueno, pues por una cuestión de prevención de blanqueo de capitales y otras normativas paralelas, pues es requisito poder identificar al cliente y para ello necesitamos que la persona que quiera contratar el plan simplificado del Consejo Superior de Economistas, pues tiene que ser cliente de Banco Sabadell. Para aquellos que todavía no tengan cuenta, pues que sepan que tienen la posibilidad de abrir la cuenta online, que es totalmente sin comisiones y que tiene además una bonificación especial y que, pues se contrata de forma muy sencilla a través del móvil y rápidamente, pues con esto ya pueden acceder a poder realizar el proceso de contratación, que se puede realizar a través de cualquier oficina de Banco Sabadell o también a distancia mediante un proceso también desde el móvil. Podrán hacer aportaciones extraordinarias, es decir, puntuales, o bien fijar aportaciones periódicas. Y estas se pueden domiciliar incluso en cuentas que no sean de Banco Sabadell. Y pues a través de la página web de Banco Sabadell
que es otro de los motivos, ¿no?, para poder acceder a ella, tener esa condición de cliente, pues se pueden consultar toda la información relativa al plan de pensiones, se pueden hacer traspasos, se pueden modificar pues condiciones como los beneficiarios y demás. Y bueno, y en cualquier caso siempre nos tienen a su disposición en esta dirección de correo electrónico para cualquier consulta adicional o cualquier cuestión que quieran plantear directamente a la entidad gestora. Carme, tenies una segona pregunta. Sí, tenim dos preguntes més. Amb el tema fiscal, no? Una primera de si és possible contractar-lo quan està en jubilació activa, aquest nou pla dels autònoms. I després tenim una pregunta fiscal. Que te la contestaré jo, si vols. Vale. Tu te l'has llegit i, per tant, si vols expliques una mica més, però... Rosa, ¿contestas tú a la primera? Vale, muy bien. Pues el tema de la jubilación activa, precisamente, es que esta persona que plantea esta pregunta va muy bien encaminada en cuanto a los cambios que se han producido en la normativa de planes y fondos de pensiones, porque es una de las novedades que ha introducido esta nueva legislación, el hecho de que aquellas personas que se encuentran en una situación de jubilación activa, bueno, pues que tienen esa posibilidad de realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo y también incluso de simultanear, si están trabajando por cuenta ajena, el hecho de que la propia empresa les haga una aportación directamente, ¿no? Estamos hablando de los casos de jubilación flexible, jubilación activa y jubilación parcial, ¿vale? Por tanto, bueno, pues en la medida en la que dentro de ese esquema de jubilación seguimos en el RETA, seguimos siendo autónomos, pues seguimos teniendo la posibilidad de contratar este plan de pensiones, porque volvemos a la casilla de salida. La condición es ser autónomo. Vale, la otra pregunta que teníem era una pregunta fiscal, molt ben encaminada per al José Espinosa, i que ens diu que entès que la deducció de l'IRPF de l'aportació a plans de pensions d'empresa no podem aplicar-la, degut a la teoria del vincle. Pues, José... No la pueden aplicar los societarios, ¿no? Exacto. Pero ha habido una sentencia hace poco, el mes pasado, en la cual puedes buscar en Google mismo, encontrarás varios artículos en que las empresas ya pueden deducirse el salario de los altos directivos. ¿De acuerdo? Entonces, esa teoría del vínculo se ha roto con esta nueva sentencia, con lo cual las empresas pueden empezar a deducirse las aportaciones que puedan estar realizando. Hay unos límites, hay una serie de situaciones, pero la verdad es que todo lo que teníamos, la teoría del vínculo, con este apartado se nos ha roto. Como es un tema muy específico de la deducción que hacen las empresas, si acaso, José, quieres contactar directamente en el correo electrónico que nos ha dejado, te lo explicaremos perfectamente, pero simplemente comentarte que ya ha cambiado esta situación y algo que era inmutable como la teoría del vínculo, pues la han acabado de abrir un poco, ¿no? Así que sí, ahora ya podemos en las empresas deducir la parte de alto directivo, con varias limitaciones y con varios casos especiales que podemos tratar aparte. Pero que sepáis que la teoría del vínculo ya han abierto una puerta y que en este momento Hacienda la ha permitido, que es algo que no entendíamos cómo Hacienda podía abrir una puerta que la había dejado tan bien cerrada, ¿no? Pero bueno, la ha abierto y si la abre Hacienda, perfecto, hay que aprovecharlo. Perdona, hi ha una última pregunta també de Bernardo, que abans ja ha fet una, demanant si podíeu fer sintèticament els avantatges fiscals d'aquests plans, en realitat dels dos. Bien, básicamente la ventaja fiscal principal de cualquier tipo de cualquiera de los dos planes de pensiones, tanto el asociado de economistas Prudent y el de los simplificados de autónomo, es la posibilidad de reducir tu base imponible en el IRPF. En el primer caso que hemos visto en Fondeconomistes, aquí es un plan de pensiones individual y la deducción máxima son 1.500 euros al año.
¿vale? En el segundo caso, en los planes de empleo simplificados de autónomos, pues tenemos la posibilidad de llegar hasta 5.750. ¿Cómo llegamos a esos 5.750? Pues porque la normativa nos dice que además de los 1.500 tenemos 4.250 adicionales, pero esos 4.250 solo se pueden aportar en planes simplificados, ¿vale? Entonces, ¿qué combinaciones tenemos aquí? Pues tienes la combinación de tengo los dos planes, en uno pongo 1.500 y en el otro pongo 4.250 y ya he llegado a mi límite total, o directamente tengo solo el de simplificado de autónomos y lo llevo hasta 5.750, ¿vale? Cada año incluso lo vais a poder jugar con la aportación en uno o en otro donde más os pueda interesar. Incluso pues aquellos compañeros que ya tienen el de Economistas Prudent, pues pueden decidir si en 2023 les interesa hacer su aportación completa de 5.750 al de simplificados y el año siguiente pues plantearse si hace una combinación, ¿vale? Pero básicamente estamos hablando de deducciones fiscales. Si hablamos de situación fiscal, lo que la Rocha ha comentado. Si hablamos de situación de inversiones, yo personalmente, ya como criterio personal, si tengo ya 58, 59 años, que son los que tengo, ya si tuviera que hacer las aportaciones, directamente los harían Economistas Prudent. ¿Por qué? Pues porque es un fondo que está muy bien gestionado, que tiene cambios en la estrategia, que tiene una dirección por parte de los economistas y que la verdad es que está funcionando y la historia nos dice que está funcionando muy bien. Por lo tanto, dice, para tener el Prudent, tengo el Prudent de Foneconomistas. Yo, mi punto de vista personal, Montserrat, pero os lo aporto. Si tengo ya una edad anterior, claro, ya entonces las cosas cambian. Mi horizonte de temporal para llegar a la jubilación ya es superior y entonces tener un posicionamiento un poco más agresivo por la parte de la parte de acumulación de esa que invierte mucho más en renta variable y también un poco en renta fija, pero mucho más en renta variable, pues creo que interesa porque al final los números acaban saliendo. Entonces, ya directamente aprovecharía al máximo las capacidades que tuviera yo de ahorro, porque no todo el mundo tiene la capacidad de ahorro de llegar a los máximos permitidos, sino que a lo mejor tienes menos. Bueno, pues si tienes la capacidad de poder llegar a los máximos y tienes menos de mi edad, de 58 años, bueno, pues yo creo que la situación de coger una estrategia que tenga como inversión ciclo de vida, pues es mejor porque a largo plazo te puede dar mayor rentabilidad. Pero no quita una con la otra. Temas fiscales, lo que ha comentado Rosa, temas de inversiones, puedes estar muy bien con los dos, pero si tienes menor edad, pues a lo mejor una estrategia un poco más agresiva, pues que justamente es lo contrario de Foneconomistas Prudent, pues también te puede interesar. Entonces, si tú confías en los mercados y crees que los mercados financieros a largo plazo van a dar esa prima de liquidez que nos ha estado dando durante los últimos 30, 40, 50 años, pues esa es una buena opción. Si eres mucho más prudente y no crees que los mercados puedan a largo plazo seguir dando estas mismas opciones, bueno, pues tienes una estrategia prudente, como la de Foneconomistas Prudent, que se lleva con estos objetivos de prudencia y de mucho más cautos y que además tienen unos criterios en los cuales van cambiando este mandato, porque anda que no hemos hecho cambios de mandato, Montserrat, a lo largo de estos años, y Karma, pues sí, con Alex, un montón de cambios en la estrategia de inversiones, en la cual Valentín nos ha estado ayudando a ir viendo cuáles son las mejores oportunidades de cara al año siguiente y hemos ido cambiando el mandato en función de los ciclos económicos, en función de todas las crisis. Hemos pasado un montón de crisis desde hace muchos años y bueno, pues creemos que también es una buena estrategia. Entonces, una no quita la otra, pero la edad también es un factor que hay que tener en cuenta y el objetivo a la jubilación, por supuesto. Però, doncs ara ja no hi ha més preguntes. Jo l'única cosa que m'agradaria incorporar és que ens facilitaran la presentació i, per tant, tots tindreu aquesta presentació per si la voleu tornar a mirar o teniu allà l'adreça on podeu contactar amb aquestes persones. La penjarem en la web del col·legi com la majoria de les sessions que fem. I si vols cloure, Montserrat, doncs moltíssimes gràcies. Jo us agraeixo molt la vostra participació. Moltes gràcies, Carme.
muchas gracias a Jorge, Rosa, Valentín, por vuestras magníficas intervenciones, que creo que han sido muy claras y que han despejado el panorama actual de los planes de pensiones. Y a Carme, la presidenta de la Comisión de Economía Financiera, que ha moderado este coloquio, y a todos vosotros, colegas del Colegio de Economistas, que nos habéis escuchado. Y ya para concluir, me gustaría que os quedarais con las palabras de Jorge Bentue, que es, bueno, las dos variables claves, como sabemos todos los economistas, son rentabilidad y riesgo, pero hay que contemplarlas a la luz de la edad que tenemos nosotros en cada momento. La edad es un tema muy importante que nos aconseja tomar más riesgo o menos. Por tanto, pues, con estos buenos consejos y con toda esta información, os agradecemos a todos vuestra participación, en especial a los amigos del Banco de Sabadell y a Carme, y desearos, si no tenemos contacto con vosotros, desearos a todos una feliz Navidad y un próspero 2024, y que se cumplan las previsiones de Valentín, que sea también un año bueno para los mercados. Buenas noches y gracias. Muchas gracias. Adéu. Adiós. Adiós.